Y en Venezuela, el oficialismo está presionando para elevar la participación en el referéndum sobre la anexión de la región del Esquivo. Venezuela celebrará el 3 de diciembre un referendo consultivo para definir mecanismos que aplicarán en el territorio fronterizo que se disputa desde el siglo XIX con Guyana. Este domingo, los venezolanos han sido convocados para participar en un referéndum consultivo sobre el territorio conocido como Esequibo o Guyana Esequiba. En la consulta se deberá responder a 5 preguntas sobre la disputa del territorio, que incluyen el reconocimiento o no del papel de la Corte Internacional de Justicia en el conflicto, así como el derecho histórico del país sudamericano sobre el territorio que hoy disputan con Guyana. Está en manos de ti, amiga, mujer, madre, abuela, tía, hermana, hija. Está en tus manos, hombre venezolano, padre, abuelo, hijo, esposo. Está en tus manos, joven venezolano, a ti, a la juventud más temprana. Está en tus manos responder las amenazas guerreristas de Guyana. La consulta aviva el fuego de años de disputa y pone a la región al borde de un conflicto inédito en décadas. La cantidad de declaraciones procedentes de Venezuela son contradictorias con la paz y crea un ambiente agresivo. Defenderemos lo que es nuestro de manera firme en el marco del derecho internacional y la paz. Ya países como Brasil se están movilizando en precaución de lo que puede ocurrir. Pero para entender el presente, tenemos que analizar el pasado. El territorio en disputa son 160.000 kilómetros cuadrados ubicados al oriente del país, extendiéndose hasta el río Esequibo, actualmente bajo la soberanía de la vecina Guyana. Según la narrativa venezolana, sostiene que estas tierras han sido objeto de reclamación desde los albores de la Capitanía General de Venezuela en 1777, sirviendo como fundamento para la expansión del país tras su proceso de independencia. La denuncia de Caracas se remonta al presunto despojo de tierras perpetrados por el antiguo Imperio Británico, consolidado en 1899 a través del denominado Laudo de París. Este episodio, según la versión venezolana, constituye un acto de robo territorial que afecta hasta el día de hoy la estabilidad en la región. La irregularidad del laudo fue reconocida en 1966 a través del Acuerdo de Ginebra, por el que Reino Unido admitió el reclamo venezolano y la necesidad de encontrar una solución al contencioso. En ese entonces faltaban 3 meses para que Londres aceptara la independencia de la naciente República Cooperativa de Guyana. En 2018, Guyana optó por presentar un caso ante la Corte Internacional de Justicia, respaldado por las Naciones Unidas, con el fin de obtener un pronunciamiento sobre la validez del laudo arbitral de 1899 en relación a la frontera entre Guyana y Venezuela. Nacional e internacional para la recuperación de la Guayana Esequiba, robada por el Imperio Británico, y donde pretenden violar los derechos fundamentales de Venezuela. La Asamblea Nacional hizo lo que tenía que hacer, debatió el tema, consultó el tema y hizo lo que tenía que hacer. Por primera vez en la historia de Venezuela se convoca a un referéndum consultivo para decidir una posición única del país sobre la Guayana Esequiba. Pero como siempre hay más de fondo. El territorio es rico en petróleo. ExxonMobil hizo un descubrimiento de yacimientos en la zona en el año 2015. Estos hallazgos, tanto en aguas guyanesas como en zonas marítimas disputadas por Venezuela, han desencadenado una escalada en la explotación del bloque Stabroek, una producción que ha alcanzado cerca de 400.000 barriles diarios en la actualidad. Este auge ha contribuido significativamente al crecimiento del Producto Interno Bruto guyanés, registrando un incremento del 57% en 2022. ¿Por qué? Porque llegaron al colmo, como lo voy a explicar ahora. Llegaron al colmo de repartir bloques para explotación de petróleo en los mares por delimitar entre ellos y nosotros. No están delimitados. Son múltiples los documentos en que ellos reconocen, y nosotros, históricamente, que ese tema está por negociar, pero es un mar por delimitar y ellos entregan bloques de petróleo. Y llegaron al colmo del colmo de entregar bloques de petróleo en mar incontrovertiblemente venezolano. El referéndum del domingo va a abordar diversas cuestiones fundamentales, desde la posición histórica de Venezuela con respecto a la jurisdicción de la Corte
sobre Guyana Esequiba, hasta el rechazo al laudo arbitral de 1899 y el respaldo al Acuerdo de Ginebra de 1966. No es consultar algo que es una verdad de perogrullo. No vamos a consultar, no es la idea, presidente, consultar si la Guayana Esequiba es venezolana. Eso no hay que preguntarlo porque eso es verdad. La Guayana Esequiba es por historia, por tradición y por realidad geopolítica territorio venezolano. Deben ser preguntas en ese referendo consultivo que vayan directamente, que el pueblo nos ordene directamente las acciones que Venezuela debe tomar en defensa del territorio esequibo. Conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano. ¡Sí! La consulta también indaga sobre la oposición a la pretensión guyanesa de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar y plantea la creación del Estado de Guyana Esequiba. Este último punto incluye un plan integral para la atención de la población, que abarca desde la otorgación de ciudadanía hasta la expedición de la cédula de identidad venezolana. ¿Por qué el tema del Esequibo agarra fuerza? ¿Por qué? Porque ahí están incubando un conflicto para agredir a Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de Guyana son peleles y títeres de la ExxonMobil. ¿Por qué? Porque la ExxonMobil está detrás de la continuación del despojo y el saqueo. ¿Por qué? Porque ellos han desconocido las negociaciones, el diálogo y el Acuerdo de Ginebra, ley entre las partes, única ley entre las partes para resolver esa controversia de manera pacífica, amistosa y satisfactoria para las partes, como lo dice el Acuerdo de Ginebra. La incertidumbre se cierra sobre las posibles consecuencias de la aprobación de la última pregunta. Esto se da en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas entre Venezuela y Guyana. La decisión de la Corte respecto a la solicitud de Guyana para suspender el referéndum será revelada 2 días antes de la votación en Venezuela. La posición internacional también está en juego, con Guyana sumando apoyos de la Comunidad del Caribe, CARICOM, y la Organización de Estados Americanos, además de abrir las puertas a la instalación de bases militares con respaldo de Estados Unidos. Se lo digo al presidente de la República Popular Cooperativa de Guyana. Se lo digo así, no es así, convocando al Comando Sur a establecer una base de operaciones en ese territorio, no es así. La participación ciudadana en esta consulta también va a ser un desafío, en un país donde esta ha disminuido por debajo del 50% de 2018. Se plantea la incógnita de cuántos venezolanos acudieran a votar. En conclusión, el domingo determinará no solo la posición sobre la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, sino también la postura frente al laudo arbitral de 1899, el respaldo del Acuerdo de Ginebra de 1966 y otras cuestiones cruciales. Sin embargo, las consecuencias concretas de la aprobación de la última pregunta, en caso de ocurrir, permanecen como una interrogante sin una respuesta clara. La escalada de tensiones podría persistir después de la consulta, especialmente si Guyana decide avanzar en acciones como la instalación de bases militares en la zona en disputa, añadiendo un nuevo capítulo a la larga reclamación venezolana sobre el territorio en disputa desde el siglo XIX.